Buenos días, muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecerles su presencia el día de hoy en este encuentro. Es una red que hace años se había organizado y formado y ha tenido como una especie de un stand-by, pero yo creo que es importante mantenerla. Creo que los que trabajan, ustedes que trabajan en el área de la ciencia y la tecnología, y sobre todo en estos momentos es muy importante tener alianza entre todas las instituciones y fomentar un poco más esa parte de divulgación y que nos conozcan un poco más. Entonces, agradecerle a César y a Manrique que han retomado este encuentro, que espero que sea muy provechoso y que ojalá que de aquí salgan pues acciones que nos permitan a todos los que trabajamos en este campo pues lograr hacer mejores cosas, sobre todo divulgar los resultados de lo que hacemos y sobre todo que la sociedad costarricense lo conozca y vea. Entonces, muchísimas gracias, ojalá que sea muy provechosa la mañana de hoy. Yo no los voy a poder acompañar porque tengo otra reunión, pero aquí quedan en manos de los compañeros y en verdad espero que logren reactivar la red y que logren pues hacer acciones en conjunto, que sería aunar esfuerzos. Yo creo que en este momento es lo más importante. Bueno, bienvenidos y gracias. Muchas gracias, Cristina. Cristina es la jefa de la unidad de promoción de la Vicerrectoría de Investigación. Bueno, buenos días formalmente a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por asistir a esta actividad que hemos organizado como red de comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta red, para los que tal vez hay algunos que ya conocen de la red, pero hay otros que tal vez no tanto. Esta red la fundamos un grupo de organizaciones, más de 10 organizaciones, en el 2008, justamente acá en esta sala, como una iniciativa para promover la divulgación de la ciencia a nivel nacional. No existía, bueno, antes previamente había existido una organización similar que en su momento también desapareció, del cual William Mora fue parte de ese primer intento, y luego pues retomamos este esfuerzo en el 2008. Hemos trabajado durante varios años, algunos años más, algunos menos, pero lo importante es que la idea sigue vigente, la iniciativa sigue siendo importante y pues hemos retomado la idea de seguir construyendo nuestro trabajo en red, como dice Margot Mena. Entonces, en este encuentro que hemos denominado Oportunidades de Comunicación de la Ciencia en las instituciones costarricenses, vamos a conversar sobre qué es lo que hacemos en las diferentes unidades en las que nosotros, o instituciones en las que nosotros trabajamos. También vamos a tener la participación de Margot Mena Young, que es representante de la Red de Popularización de la Ciencia, la Tecnología en América Latina y el Caribe, Red Pop. Margot Mena es una impulsora, una pionera, digámoslo así, en este tema de comunicación de la ciencia desde que se fundó la red, de hecho fundadora también de la red. Y bueno, ella se ha desarrollado y ha volado muy alto, ahora ya anda en otros niveles. Ella es doctora en comunicación, ¿verdad? Y tiene pues una amplia experiencia en este campo de la comunicación de la ciencia. Y también contamos hoy con una conferencia, con una charla del doctor Andrés Castillo Vargas, que es investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Andrés hizo una tesis también de doctorado en España sobre el tema relacionado con comunicación de la ciencia. Él ahora les va a contar un poco al respecto.
también es un experto. Efectivamente, eso nos llena mucho de satisfacción, porque uno de los objetivos que tenía la red y que siempre ha tenido es la formación de nuevos cuadros, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito de la investigación, desarrollar la investigación académica, que es algo necesario para fundamentar el desarrollo de la red. Entonces, uno de los ámbitos nuestros era y es el tema de la formación y la capacitación, y dentro de este marco está la investigación científica en el campo de la comunicación de la ciencia. En ese ámbito hemos promovido diferentes iniciativas como red, ¿verdad? Tanto a nivel académico, Margot en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, como nosotros también hemos realizado estudios, investigaciones muy interesantes, que si da tiempo vamos a comentar algunas ahora. También se han hecho trabajos de grado y de posgrado, ¿verdad? Y se han realizado encuentros, actividades, capacitaciones. Hemos tenido la oportunidad de asistir a foros internacionales sobre comunicación de la ciencia. Y bueno, este es un espacio para conocernos, para colaborar, para construir juntos y promover, digamos, que la ciencia, que es el objetivo último de esto, que la ciencia que se produce en todas las instituciones y organizaciones de las que nosotros formamos parte, llegue y sea útil a la sociedad, ¿verdad? Porque nada hacemos nosotros con producir muy buena ciencia si esa ciencia no se traduce en una mejor calidad de vida para las personas, un mejor desarrollo para el país y unas mejores condiciones en general para la sociedad costarricense. Entonces, ese es el objetivo último, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros hacemos en las universidades, en el CONICIT, en el MISIT, en el CATI, ICA, Colegio de Periodistas, Fundevi, las instituciones que forman parte de esta red y otras que eventualmente podrían integrarse próximamente. La idea es que ese conocimiento se lleve a la sociedad, que eso es un aspecto fundamental, muy pertinente en estos tiempos, ¿verdad? Porque todos ustedes saben que las universidades, y particularmente las universidades, estamos bajo el ataque furibundo de los grupos empresariales y de los grupos económicos, pero también el resto de instituciones científicas. Yo siento como que la ciencia para esos grupos no es importante o no está de moda, ¿verdad? A ellos les interesa reducir el tamaño del Estado, les interesan reducir el empleo público, les interesan otras cosas, pero no les interesa propiamente el desarrollo científico, que es el eje fundamental que permitiría a una sociedad, o que ha permitido en el caso de Costa Rica, a nuestra sociedad, ser lo que somos, ¿verdad? Una sociedad bastante desarrollada en comparación con otros países de Centroamérica y de América Latina, y así lo muestran los rankings internacionales, en donde las universidades y las instituciones costarricenses, incluso algunas internacionales como el CATI, ICA, etcétera, tienen una relevancia muy importante a nivel internacional, y somos, en el caso nuestro, lo vemos como Universidad de Costa Rica, un referente para grupos de investigación europeos, estadounidenses, asiáticos, que quieren desarrollar investigación de alto nivel. En este momento Costa Rica está situada en un nivel muy importante, y eso nos alegra mucho, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir avanzando, y una forma de avanzar es a través de la difusión científica, que es a través de las publicaciones académicas, artículos, etcétera, foros internacionales académicos, pero también a través de lo que denominamos divulgación o comunicación de la ciencia, que es traducir ese conocimiento un poco complejo a veces hacia la sociedad costarricense. Bueno, entonces, con ese marco, iniciamos entonces con la participación de Margot Mena,
quien nos va a hacer una exposición que se denomina la comunicación de la ciencia y el trabajo en red. Vamos a colocarla acá. Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero ahora, un poquito más tarde, tener la oportunidad de que todos y todas nos presentemos, porque no a todo el mundo conozco por su nombre, y un poco estrechar estos lazos y quedar a disposición desde el Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, asociado a la Escuela de Comunicación Colectiva. Hemos venido trabajando mucho el tema de comunicación de la ciencia, especialmente tratando de implementar una línea de investigación que tienda a comprender mejor y a producir insumos que fortalezcan el campo. El PDF. En mi correo. Mandé el PDF ayer como para agilizar el tiempo, pero cuando uno hace las previsiones probablemente no funcionan del todo. Pues sí habría. Sí, si le avisas a César. Bueno, voy a hacer corta. La idea con mi participación es mostrar las posibilidades que tiene la red de popularización de la ciencia para cada una de nuestras instituciones, y en el marco de esta red los congresos y actividades y productos que se han elaborado para beneficiar a la comunidad. Nosotros desde la red asumimos este año una nueva junta directiva, tenemos el apoyo de la Oficina Regional de la UNESCO y estamos trabajando desde enero de este año, vamos a trabajar 2020 y 2021 en poder darle todavía más beneficios a los miembros de la Red POP y además poder tratar de integrar más personas, no necesariamente, pero ojalá también a través de membresías para seguir trabajando, pero también trabajar en fortalecer la comunidad. Entonces, un poco la idea acá es contarles sobre la red, cómo podemos crear puentes y poder crecer en conjunto y cuáles son las posibilidades del trabajo en red. La red de popularización de la ciencia lo que trabaja es, reúne a grupos, programas, centros e instituciones latinoamericanas y caribeñas. También tenemos miembros asociados de Europa y Asia, y trabaja además la conexión que se da entre la comunicación de la ciencia y las políticas públicas de la región. Entonces, por ejemplo, desde hace 2 años la UNESCO está trabajando un foro de políticas públicas en ciencia y tecnología. El primero fue en Montevideo, el segundo fue en Panamá y el tercero es este año en Buenos Aires. En ese tipo de lugares que se trabaja la política pública de ciencia, tecnología e innovación de forma tal vez más macro, nosotros también estamos introduciendo la parte de no solamente es política pública para ciencia y tecnología como tal, de impacto social, sino también la parte de comunicación de la ciencia. Estamos trabajando además, bueno, uno de las grandes áreas de Red Pop tiene que ver con los museos, pero también estamos tratando de abrir un espacio más fuerte para el periodismo de ciencia. Participamos el año anterior en un encuentro de periodismo de ciencia en Bogotá, porque en la actualidad las áreas están más compartidas que separadas. Entonces, el periodismo científico siempre ha trabajado separándose de la comunicación de la ciencia en tanto divulgación, y tienen un espacio muy reconocido, pero también sabemos que para poder llevar a la apropiación necesitamos el esfuerzo de todos. Entonces, sin difuminar el campo del periodismo científico, la idea es que cada quien pueda aportar desde su experiencia para poder
llevar a cabo nuestro trabajo y nuestros fines. Estamos trabajando desde 1990, ya son muchos años, hay años en que ha habido más miembros, otros años ha habido menos miembros, y tenemos, como les mencioné, desde el principio el apoyo de la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología de la UNESCO, que tiene sede en Montevideo, y a partir de hace más o menos 3 directivas, la persona que está a cargo, el oficial de Ciencia y Tecnología de la UNESCO, forma parte del Consejo Directivo y sesiona con nosotros. Eso nos ha dado también mayores ideas a nivel de impacto regional. Contribuir a la colaboración activa y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los grupos, programas, centros e instituciones de popularización, divulgación, comunicación, investigación y apropiación social de la ciencia. Hay otro término que en la actualidad se está utilizando también, una compañera de Argentina lo relevó hace poco, que es educación social de la ciencia. Y es muy importante para nosotros porque en tanto que existen muchos museos en la red, también se da mucho la parte de educación no formal en la ciencia. Y desde comunicación nosotros también trabajamos algunos aspectos que tienen que ver con museografía, con talleres en exteriores. Entonces hemos notado que hay un acercamiento entre cada una de las disciplinas y un fortalecimiento entre lo que cada quien hace cuando nos reunimos. Trabajamos las actividades de educación social en STEM, mediación y capacitación, investigaciones en el campo de popularización de la ciencia, que es mucho lo que hace el Centro de Investigación en Comunicación a través de mi persona, periodismo científico, trabajamos museos, universidades, entes públicos, estatales y no estatales, centros de investigación, ONG, en realidad cualquier tipo de entorno socioorganizacional o comunidad que quiera acercarse a trabajar con la red POP lo puede hacer. Y esa es una de las fortalezas de trabajar en red. No tenemos que ser expertos o expertas en todo, no tenemos que tener el rango de cubrir todo. Lo sabemos quienes trabajamos en esto hace mucho tiempo, nunca alcanzan los recursos, siempre somos zoilas. Tenemos que empezar a ver cómo hacemos para complementar lo que nos exigen en el día a día laboral con lo que es nuestra pasión. Y en mi caso me ha sucedido muchísimas veces. O sea, yo aquí en la universidad tengo el cuarto de tiempo para investigación, el cuarto de tiempo para la coordinación de la carrera de Relaciones Públicas, el cuarto de tiempo para un curso, el cuarto de tiempo para el otro. Y cuando uno empieza a decir, bueno, ¿y dónde está lo de la coordinación del Nodo Norte de Red Pop? No, eso es capital de felicidad. Entonces, desde hace varios años yo digo, ok, esto es trabajo, me da felicidad también porque si no, no lo haría, pero hay otras cosas que es lo que nos mueve la pasión. Entonces, mucho de esto o de esto que estamos hoy aquí es porque estamos comprometidos y hay un capital de felicidad que estamos tratando de lograr a través de nuestras acciones. Y la otra parte es que sabemos que este tipo de inversión de esfuerzo inmediatamente se convierte en bienestar común. O sea, trabajar en comunicación de la ciencia en realidad es trabajar en el procomún. Entonces, tal vez no lo vemos en este momento, pero un poquito más allá vemos que se sembró una semilla y algo sucedió en esa comunidad o en ese entorno donde fuimos a trabajar con las personas. Ahorita vemos eso, de trabajar participativamente con la sociedad. Tenemos museos y centros de ciencia, que es una parte grande de la red POP hasta la fecha, programas de divulgación científica, actividades de extensión, revistas de divulgación, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, planetarios, Academia Nacional de Ciencias, por ejemplo, en el caso de nosotros, la Academia también está hace mucho. La Fundación Cientec es una de las pioneras dentro de la red POP. Alejandra León fue directora de la red, fue coordinadora del Nodo Norte de la red, fue tesorera de la red y se mantiene muy activa, incluso en otro tipo de redes a nivel internacional, como en el PCST. Hay varias redes internacionales en este momento que incluso están tratando de colaborar entre ellas para poder sacar más provecho de las experticias de cada quien. Nosotros tenemos un congreso cada 2 años. Yo participo, puedo tener 15 o más años de participar en estos congresos y como Universidad de Costa Rica, porque formalmente formo parte de la red POP hasta que la Universidad de Costa Rica decidió pagar la membresía, y eso fue hace 2 años. Entonces, el crecimiento que he tenido yo a nivel de capacitación, comprensión de la evolución de los temas, de dónde estoy yo parada cuando propongo una actividad o hago una intervención, todo ese bagaje teórico de capacitación que uno necesita, lo he obtenido por medio de la asistencia a este tipo de congresos.
O sea, uno va, ve lo que están haciendo otras personas, ven sus referentes teóricos y ve cuáles son los retos y ve también cuál fue su problema y cómo se resolvió. Y de ahí uno empieza a crecer y a entender mejor cuáles son las implementaciones que estamos haciendo. Así que lo recomiendo realmente. Son congresos abiertos, el próximo va a ser en Montevideo en el 2021. Y estamos a partir del año pasado, que yo ingresé a la red, tratando de poder sumar productos conjuntos a nivel regional, poder estar más presentes, poder darle más beneficios a los miembros. Desde Costa Rica lideramos el año pasado un libro regional de experiencias en divulgación en sostenibilidad, que fue distribuido por la UNESCO, fue muy exitoso. O sea que como institución no solamente estamos ahí para crecer, sino que estamos para aportar. Entonces yo creo que es un llamado también a todas las organizaciones que estamos aquí presentes, en cuanto a que cuando nosotros entramos a un espacio de colaboración, no solamente veamos lo que vamos a crecer nosotros y nosotras y nuestros lugares, sino lo que estamos aportando. En este caso, la Universidad de Costa Rica pudo aportar muy específicamente, apenas ingresó a la red, dos cosas muy importantes. La parte de liderar publicaciones conjuntas, ahorita lo vamos a ver en 2 segundos. César, ¿me avisas cómo vamos con el tiempo? Por ahí. Poder darle un espacio a la gente que tenía ganas de escribir y contar sus experiencias en un libro más de divulgación de lo que hacemos, y también la parte de cursos. Las universidades tenemos esa gran capacidad y en este momento con las aulas virtuales, con los campus, podemos también compartir nuestra experiencia. Hicimos un curso virtual de introducción a la comunicación digital, donde participaron 7 países diferentes de América Latina, fue un grupo muy interesante. Melissa llevó el curso, pudo compartir con otras personas y es muy lindo que la gente se refiera a los mismos temas desde visiones diferentes, con autores diferentes y con experiencias de contexto situado, que ahora han visto ustedes que tenemos a veces un desarraigo territorial en algún momento que nos causan las redes sociales y toda esta vida digital, y en el momento en que nosotros contextualizamos las experiencias y las mostramos a alguien más, hay una comprensión de lo que nos une y no lo que nos separa, sino lo que nos diferencia. Entonces es muy interesante. Tuvimos también un encuentro de museos en Argentina y tenemos una participación activa en la red MUSA de CITED, que está trabajando, esto es mucho iniciativas de Luisa Mazzarani, que es una de las referentes en comunicación de la ciencia y periodismo científico en la región. Se trabaja mucho a partir de preguntas de investigación para poder recolectar insumos, qué es lo que está pasando con los visitantes y las visitantes en los museos, qué es lo que está pasando con el periodismo científico y su mercado laboral y las cargas en las redacciones integradas que hay en la actualidad. Este tipo de preguntas los está trabajando ella. Y estamos haciendo este apoyo para una revista filial del Journal de Comunicación de Italia, que es específico para comunicación de la ciencia, que solo publicaba en inglés y que en este momento está publicando en español a partir de una filial que se creó. Ya para ir cerrando un poco, creo que tenemos que, como comunidad, repensar desde la comunicación, la divulgación, la educación social en ciencias, qué es lo que estamos haciendo en nuestras actividades del día a día, cómo lo estamos planeando, y el cómo tiene que ver desde dónde nosotros nos estamos posicionando. En los últimos años que he hecho mucho más investigación al respecto, lo que me he dado cuenta es que trabajamos mucho en promoción y marketing de la ciencia y no en cultura científica. Y ese es uno de los pilares de la Red POP. Trabajamos en cultura científica, o sea, nos tenemos que posicionar en qué es lo que le pasa y qué es lo que necesita el usuario, la audiencia, el público, el actor. No qué es lo que la universidad o la organización quiere dar a conocer. Si yo lo que necesito es, y lo voy a poner en términos de mi trabajo, si yo necesito hacer un check en difundir mis resultados, lo que hago es una publicación, un paper académico. Si yo lo que necesito es decir, le mostré los resultados a la sociedad, lo que hago es una conferencia pública, hago una linda invitación con un buen diseño gráfico y llamo a un montón de gente para que llegue, la gente tiene participación voluntaria, yo doy mi conferencia y hago el check. Eso todavía sigue siendo marketing y promoción de la ciencia y no es que esté mal.
no digo que esté mal, son pilares del campo. Pero sí es cierto que debemos repensar en qué momento del año de nuestras actividades hacemos trabajos que son de cultura científica. Un ejemplo, lo que hace la Academia Nacional de Ciencias cuando va a los CECIS y trabaja con las señoras para, desde la cuestión más participativa, ellas aprendan a utilizar las tecnologías. Eso es cultura científica, eso no es marketing de ciencia. Y ese es un ejemplo de cómo nos podemos posicionar desde otro lugar. Entonces, tenemos que trabajar en relaciones, ya no podemos solamente pensar en un vínculo aislado o en una interacción aislada, en llegar a una comunidad una vez cada 2 años, mostrar unos cuantos experimentos y no saber después qué sucede. Tenemos que empezar a formar relaciones. Para formar relaciones, obviamente, vamos a tener que escoger segmentos de población más cercanos o de forma que les podamos dar más mantenimiento, ¿no? Pero eso es parte de las decisiones estratégicas que hay que considerar cuando tenemos muchos segmentos, pocos recursos y poco tiempo. Trabajar el storytelling. Yo estoy haciendo en la actualidad un análisis de los audiovisuales que 10 organizaciones tienen en las redes sociales. Pensé que iba a encontrar más historias. No. Seguimos trabajando marketing de la ciencia. Cuando trabajamos vocaciones científicas, seguimos trabajando marketing de la ciencia. Y nunca damos espacio a las historias, a las emociones, a las experiencias y a la ubicuidad. Uno de los ejemplos también interesantes dentro de lo que ha producido la UCR en los últimos 2 años, hay un experimento, el que se hace como de el SLIM. Es uno de los que tiene más visualizaciones y más comentarios, porque es algo que remite al hacer. Aún así, ahí todavía no estamos hablando de storytelling, pero ya remite al hacer, entonces el público se siente más interpelado y más confiado para hacer preguntas y dar comentarios. Eso puede ser que cause un poco más de apropiación y de cultura científica que otro tipo de materiales. Tenemos entonces, este cuadro lo puse aquí nada más para que ustedes vean que podríamos estar trabajando desde varias bases y desde varios modelos y que cada uno tiene diferente tipo de interpelación en la realidad. Si estamos hablando de marketing, podemos pensar que ellos pueden ser persuadidos, que ellos son ignorantes, que ellos son, decía algunos de nuestros ministros, del público de a pie o el público lego, etcétera. Esa es una posición de separación que hablamos en ciencias sociales, ¿verdad?, de otredad con respecto a la gente. Pero también podríamos estar trabajando en la parte más conversacional y pensar que ellos pueden compartir nuestros problemas y nosotros compartir los de ellos, y en una apuesta en conjunto podemos encontrar soluciones. Esto implica mayor participación y también más tiempo. Por eso decía que entre toda la variedad de lo que nosotros podríamos trabajar, hay una aproximación a la estrategia de pensar diferentes pilares y diferentes actividades cuando lo estamos haciendo. Esto lo puse así a propósito, es una de estas diapositivas realmente feas, pero la idea es poder compartir pues esta presentación, porque yo no sé si todos, después lo veremos cuando cada quien pueda tener el espacio, empezamos muy intuitivamente en la comunicación de la ciencia. De hecho, nosotros, o sea, yo cuando saqué mi licenciatura no había recibido un solo curso ni un solo contenido durante la malla, no me deja mentir, ¿verdad, Jennifer? Melissa, durante la malla de comunicación, en cualquiera de sus concentraciones, el contenido de comunicación de la ciencia o periodismo científico, si acaso ha sido en algún momento un optativo. Entonces, cuando empezamos en esto, tenemos que empezar a capacitarnos, e incluso los que venimos del área de la comunicación. Entonces, parte de lo que podemos hacer es identificar a quién leer, dónde van los debates, cómo se está pensando el campo, cómo evoluciona, cuáles son las cosas importantes, quién ha probado que ya hay elementos que funcionan dentro de un museo para tener mayor impacto en el visitante, cuáles son los elementos que funcionan en talleres, en parques, dentro de la educación no formal, que hacen que haya mayor impacto. Y eso, pues podemos ir a congresos, como les mencioné, podemos empezar a leer. Hay algunos aquí en español. Esto es nada más también, bueno, vean que les señalé un poco ahí, les subrayé algunos de los autores porque tienen una gran cantidad de artículos, o sea, no solo estos. Esto es nada más porque en el buscador uno puede poner esos nombres y puede ir buscando todo el resto de trabajo. En español hay menos, y no es que tengamos menos actividad, menos capacidad,
O sea, hay muchísimas experiencias, uno lo ve en cada uno de los congresos. El asunto es que hay menos academia en esto y menos gente que escriba. Eso es lo que tenemos. O sea, el asunto es el fortalecimiento disciplinar, que en español no lo vemos tanto como se ha dado en inglés. Entonces tenemos algunas de las personas, Ana María Sánchez y Carmen Sánchez Mora en México han escrito muchísimo, se pueden encontrar mucho más artículos que estos que les menciono acá, para poder ir siguiendo el campo de la discusión dentro de, es como una gran sombrilla, ¿no? Comunicación pública de la ciencia, en México se le dice más divulgación, en algún momento en Colombia se trabajó mucho apropiación social, en Argentina se está utilizando mucho esta educación social cuando se habla mucho de museos, en Brasil se entiende más con comunicación, pero es como una gran sombrilla de todo lo que trabajamos dentro de comunicación pública, que podría incluir en algunos casos el periodismo científico. Hay también asociaciones de escritores de ciencia que se reúnen, el siguiente creo que, el último fue en San Francisco. Entonces, como ven, hay muchas posibilidades de hacer comunidad y esa es una de las cosas que tenemos que regresar acá en Costa Rica, a tratar de hacer comunidad y poder compartir entre nosotros las cosas que vayamos aprendiendo y cómo vamos creciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, está bien. Muchas gracias, Margot Mena. Bueno, apenas hemos tenido un barniz de lo que podría decirnos Margot. Seguramente en otra actividad un poco más amplia tendremos mayor oportunidad de extraerle mayores conocimientos a Margot, que tiene una amplia experiencia, como les decía antes. Pero bueno, por lo menos un repaso de lo que es este tema de la Red POP. Hay algunas instituciones costarricenses afiliadas a la Red POP, creo que la UNED, no sé quién más, Cientec, la Academia Nacional de Ciencias y la UCR. Margot. No, es que yo quisiera que nos cuente, tal vez aprovechando eso, qué opciones tenemos nosotros, o qué oportunidades podemos tener nosotros como, bueno, en el caso de la Universidad de Costa Rica o de las instituciones que están afiliadas al pertenecer a la Red POP. Sí, bueno, sí, voy a cacharme estos 5 minutos adicionales. Una de las cosas es la participación en los congresos, que se trabaja con una membresía, perdón, con un pago reducido de inscripción. Eso es, en el caso de la UCR, que paga la membresía por todos sus funcionarios, cubre a todas y todos los funcionarios que deseen asistir al congreso. El último fue en Panamá, yo pensé que iba a haber todavía más gente de Costa Rica, no viajamos tantos. La otra cosa es, a partir del ingreso de la universidad, hemos estado tratando de fortalecer los beneficios a los miembros. Uno de ellos va a ser cursos virtuales, que para los miembros son gratuitos. El otro es las bolsas internacionales que a nosotros nos llegan, que son convocatorias de fondos no reembolsables, también los pasamos a los miembros para que puedan aprovechar. Hay otra cosa que son las revistas de divulgación, que estamos tratando de que los miembros puedan tener acceso a dar a conocer lo que hacen. Estamos rediseñando la página web para que cada uno de los miembros también pueda tener mayor exposición de lo que hacen ahí, para que los puedan considerar partners para proyectos de cooperación. Esto, digamos, del año pasado a este, que me involucré, por ejemplo, yo más activamente dentro de la red y que hemos estado ya trabajando en conjunto mayores posibilidades. Es importante dentro de la universidad, en el caso de la UNED es con la Vicerrectoría de Investigación, la membresía está para la Vicerrectoría, ese es el punto contacto. La Academia Nacional de Ciencias y que estaba la directora ejecutiva, es la que está ahí sentada, Dayana Mora, yo hice así pero no hay nadie. Y la Fundación Cientec, que Alejandra León tiene muchísimos años de experiencia trabajando principalmente en educación no formal o educación social de la ciencia. Esos puntos contacto para las personas que quieran acercarse a la red o que quieran saber cuáles son las actividades, pueden llegar allá.
una de las cosas importantes es que como miembros hay más beneficios, pero no es, por ejemplo, los congresos exclusivos para miembros, la reunión ahí es abierta, solamente la parte de la asamblea de redes es cerrada. Entonces creo que eso es importante considerarlo. La otra es, estamos en este momento haciendo un proceso para una reunión en México, probablemente en el primer semestre, una reunión de red de miembros del nodo, y vamos a hacer otra en el segundo semestre, probablemente aquí en Costa Rica, que es una de las cosas que estábamos hablando con Ana Cristina. Para una organización pequeña son $200 al año, para una organización grande son 400. En general tiene que ver con la cantidad de ingresos de la organización. La organización, cuando se hace la solicitud de miembro, ponen las especificaciones. Por ejemplo, la UCR decidió cubrir a toda la universidad, son 400 lo que pagamos, pero la UNED y la academia, que son más pequeñas, y en el caso de la UNED, que decidió solo meter una unidad, son 200 al año. Y entonces, ¿eso implica que nosotros podemos tener alguna exención a la hora de asistir a las actividades? Un descuento en la inscripción de los congresos y la oportunidad de publicar, de llevar los cursos virtuales y de asistir a las reuniones que se van a estar dando por nodo para la capacitación conjunta. Por ejemplo, lo que vamos a hacer en México es un taller que va a ser con un experto, y la idea es hacer otro en Costa Rica en el segundo semestre con otro experto internacional, con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR. Hay otras cosas que estamos haciendo, como la participación en el Foro SILAC en Buenos Aires, que la idea es tener un espacio para Red Pop, y la otra también es un espacio que estamos negociando en este momento con Somedicit para el Congreso de la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia, que eso significa Somedicit, que lo hacen cada 2 años, y este año lo hacen probablemente en el segundo semestre. Ese congreso también se los recomiendo mucho. México es un país muy grande y muy diverso. Cuando uno va a los congresos de Somedicit puede ver un abanico muy grande de opciones para poder trabajar nosotros con nuestros públicos. Bueno, una cosa muy importante de esta red es que a través de Margot vamos a tener, esperamos toda esa información de todas las actividades que se están organizando, y nosotros las vamos a compartir entre los miembros de la red para ver si alguno o algunos pueden asistir a algunas de esas actividades. Ya eso es un avance importante. Bueno, entonces continuamos con la conferencia de el doctor Andrés Castillo Vargas, que como les decía es investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Se denomina Actitudes del Personal Académico en torno a la divulgación de la ciencia. El doctor Vargas es, doctor en Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Salamanca, España, máster en Estudios Sociales de la Ciencia y Tecnología, convención en Comunicación de la Ciencia, en la Universidad de Salamanca. Esto es un gran orgullo por lo menos para mí y para nosotros como costarricenses, tener un doctor en este campo. Máster en Estudio de Violencia Social y Familiar en la Universidad Estatal a Distancia. Y bueno, resumiendo acá, sus principales áreas de interés son los procesos de comunicación científica, el estudio de la violencia social y familiar y la psicología educativa. Este tema sobre el cual nos va a exponer el doctor Castillo tiene que ver con su tesis de doctorado, que tiene que ver con las actitudes del personal académico en torno a la divulgación científica, por lo menos un aspecto de esa tesis, porque la tesis es mucho más amplia, y entonces pues invitamos a Andrés a que nos ilustre. Y queremos agradecerle que haya asistido, porque hemos intentado en otras ocasiones contar con su participación, y bueno, ya finalmente en esta ocasión logramos la presencia del doctor Andrés Castillo. Gracias. Muchas gracias, César. Buenos días a todas, a todos. Para mí es un placer estar acá. Efectivamente, como lo dice César, en 2 ocasiones anteriormente hemos tratado de coordinar para hablar un poco de este tema que a todos nos apasiona, y en mi caso no logramos acoplar las fechas. Hace como 5 años una colega que trabajó conmigo este tema
si pudo participar en una reunión acá en la red exponiendo como la parte de validación y la prueba piloto de este proyecto, pero bueno, hoy ya tenemos como datos de trabajo de campo, ya tenemos otra información que yo estoy encantado de poder transmitirles a ustedes. Escuchando ahora a Margot, también me doy cuenta de puntos en común, ¿verdad? De lo que están pasando, por lo menos estos datos que son de la Universidad de Costa Rica. Ahora estamos con Andrés Ruiz, otro colega en el instituto, tratando de hacer algo similar a lo que yo hice en este trabajo, pero con las otras universidades del país. Pero escuchando lo que dice Margot, hay similitudes en cuanto a cómo se está visualizando desde el ámbito académico la ciencia, porque bien sabemos que la ciencia se puede realizar desde otros ámbitos que no sean la investigación científica. Yo les voy a hablar sobre la ciencia dentro de un contexto muy específico que es la investigación científica en las universidades públicas y específicamente en la Universidad de Costa Rica. Voy a apuntarme aquí la hora porque si no van a ver que yo hablo mucho y después se nos va el tiempo. Ok. Eso es un poco como para yo guiarme y no perderme porque paso de un tema al otro muy rápido. Vamos a hablar sobre qué es la comunicación de la ciencia, aunque yo creo que esta parte la vamos a pasar como rapidito, ir directo como a resultados y yo veo estos resultados también como provocaciones, digámoslo así, o puntos para reflexionar o cuestionarnos nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la divulgación en la academia? Vamos a hablar sobre qué es la divulgación científica y su importancia a grandes rasgos, ¿verdad? Yo parto de este tronco común que nosotros tenemos al estar interesados en este tema, pero sí me gustaría como contextualizar en ese momento cómo fue que nosotros conceptualizamos qué era la divulgación científica, porque al igual que lo menciona Margot, este es un tema que también está en construcción todavía, entonces dependiendo de el contexto, del posicionamiento epistemológico en el cual uno se ubique, podemos hablar de divulgación, podemos hablar de cogeneración del conocimiento, de comunicación pública de la ciencia, de apropiación, de vulgarización, ese término también se ha utilizado, entonces vamos a comentar un poco de eso. Luego hablar específicamente de las actitudes hacia la divulgación de personal investigador en la universidad. Nosotros trabajamos con 25 centros e institutos de investigación, ¿verdad? Y trabajamos como con 8 en la parte de la prueba piloto, pero bueno, aquí les vamos a hablar sobre lo que opinan, cuál es la actitud del personal de estos 25 centros y luego un poco retos en torno al tema que van muy de la mano también de lo que también ahora tanto César como Margot nos estaban señalando. Muy bien, la ciencia que cuenta es la que se cuenta. Esta es una frase que a mí me gusta mucho decir y la digo siempre en todos los espacios que puedo, porque nosotros tenemos que entender algo que yo pienso que desde el discurso, y esto los datos también lo reafirman, ya lo comprendimos, pero no necesariamente ese discurso se ve reflejado en un correlato práctico. Todos sabemos que el conocimiento científico se fortalece y aumenta cuando es comunicado. O sea, es inevitable. Para hablar de ciencia, de conocimiento científico, para reconocer este conocimiento del que hablamos, porque hay otras formas de conocimiento que no tenemos que despreciar, ¿verdad? Pero cuando hablamos de conocimiento científico, hablamos de un conocimiento que se gesta en ciertos grupos o comunidades, caracterizado por un método, este tema de las comunidades científicas, personas que se dedican a producir, validar el conocimiento científico, bueno, ok. Pero ese conocimiento científico no tiene razón de ser si no es comunicado. Y por eso es que la ciencia que cuenta, digo yo, es la que se cuenta, ¿verdad? Y no solo comunicado, que es lo que tenemos que también todavía comprender más en la parte más práctica, como también lo señalaba Margot, no solo comunicado a nuestras mismas redes de especialistas, ¿verdad?, o de profesionales en nuestras áreas o en nuestros nichos, sino también debe ser comunicado a cualquier segmento o sector de la sociedad, ¿verdad? Y es un estilo de comunicación
que nosotros tenemos que aprender a desarrollar también, como lo decían los colegas, desde el respeto, desde la inclusión, no desde los modelos anteriores que existían en este tema de cántaro, en donde una élite, ¿verdad? Vierte su conocimiento sobre otros, ¿verdad? Eso es muy de la mano lo que decía Margot del tema del marketing de la ciencia. Ese tipo de marco de acción es el que yo creo que nos ha costado mucho eliminar, y los datos yo creo que de esta investigación que nos arrojan van de la mano a dar un espaldarazo a esto. Todavía estamos trabajando con enfoques que deberíamos ya tener erradicados. El hecho también, a mí se me para la peluca, los pelos, gente que todavía, y autoridades de gobierno que todavía se refieran a la gente o al público no especialista, digámoslo así, como la gente de a pie. Eso es de alarmarse, porque entonces, ¿desde qué lugar nos estamos posicionando? Las personas que trabajamos en conocimiento científico, entonces vamos que volamos, o qué hacemos, o cuando la gente o los mismos investigadores dicen, yo tengo que bajarme al nivel de las personas para poder explicar mi investigación, y eso me cuesta mucho. No solo le costará mucho mediar pedagógicamente, digo yo, sino también le costará mucho el manejo del poder, porque sentir usted que se tiene que bajar, porque yo no sé en dónde estará usted, para que otra persona entienda por qué lo que se investiga dentro de la universidad, ¿verdad?, es importante para su vida. Por eso los términos tan importantes de apropiación y aplicabilidad de la ciencia. Si a usted le cuesta eso, entonces hay un problema que va más allá del que usted eventualmente le cueste bajarse a la gente. Entonces, hasta a mis estudiantes les digo yo eso siempre, nunca digan que ustedes se bajan al nivel de nadie. Eso me parece un posicionamiento terrible que la misma, no sé si es el mismo sistema o la misma academia, en cierta manera yo creo que también promueve. Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas, y por eso era simplemente explicarles un poco por qué la ciencia que cuenta es la que se cuenta, ¿verdad? ¿Qué es la comunicación de la ciencia? No me voy a detener mucho acá, yo creo que ya sabemos que es nuestro gran paraguas o sombrilla de acción, ¿verdad? Sabemos que es un tema todavía en construcción. ¿Por qué? Porque ya lo comentábamos, hay diferentes formas en las cuales podemos segmentar, ubicar la comunicación de la ciencia. A mí me gusta dos principalmente, lo que es la difusión y lo que es la divulgación, ¿verdad? La difusión también puede tener como subprocesos asociados, según lo que yo he leído, pero entendemos a nivel general que hacer difusión de la ciencia es comunicación entre especialistas, ¿verdad? Entre personas de comunidades científicas, académicas, etcétera. Hay un subproceso que algunos autores y autores llaman la diseminación de la ciencia, que se dé, pero en nichos o en áreas específicas, ¿verdad? Entonces, en profesiones específicas, ¿verdad? Y bueno, y está la divulgación, que ahí es para mí un espectro mucho más amplio. Yo sí me gusta incluir al periodismo científico como una forma de hacer divulgación de la ciencia. Algunos autores y autoras no lo hacen, a mí me parece que es importante. El tema de la transferencia del conocimiento y la transferencia al sector productivo industrial es una forma también de hacer divulgación a mi criterio. Obviamente el tema de la educación no formal de la ciencia, todo el tema de las vocaciones o el fomento de vocaciones científicas, todo el tema de los museos también. Y es que esto de la divulgación nos remite, que también en los datos lo vamos a ver, ¿quién es la persona que tiene que comunicar la ciencia? ¿Verdad? Los investigadores, yo creo que en nuestra universidad, y me atrevo, aunque todavía no hemos empezado a hacer el otro estudio en las otras universidades de CONARES, yo creo que los investigadores y las investigadoras no lo tienen claro, si les toca a ellos o a ellas, o les toca a los profesionales en periodismo o a la ODI en nuestro caso, o no lo tienen muy claro. ¿Por qué? Porque las personas divulgadoras de la ciencia son muy diversas. Puede perfectamente serlo uno como investigador, puede perfectamente serlo el periodista científico, o no, o puede serlo perfectamente otra persona, ¿verdad?, que pueda desarrollar esta función. Pero bueno, seguimos. Ya esto lo expliqué un poco, ¿verdad?, cuáles eran los conceptos de difusión y de
divulgación que se manejaron en la investigación, porque en sí la investigación que yo realicé en el doctorado lo que buscaba era conocer las actitudes con respecto, una actitud, ahora lo vamos a ver, es una valoración con respecto a un objeto psicológico, digámoslo así, una valoración positiva o negativa con respecto a algo, tanto para la difusión como para la divulgación, porque tienen un posicionamiento distinto dentro de nuestros sistemas universitarios. Entonces queríamos averiguar cuáles eran esas actitudes. Utilizamos una metodología que se llama los modelos de ecuaciones estructurales, que son metodologías causales, que lo que buscan es como identificar indicadores, ¿verdad?, que puedan predecir el que una conducta se dé eventualmente, no en el sentido de una predicción directa, sino de que si es X indicadores se presentan, es más probable que exista la intención como antecedente inmediato a la conducta, de que la conducta, en este caso de divulgar o de difundir, se realice, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queríamos. Sin embargo, yo solo voy a exponer una partecita, de hecho la partecita más sencilla y más descriptiva, ¿verdad? El modelo de ecuaciones estructurales es algo más técnico todavía, pero creo que en otro momento podríamos hablar un poco de eso, porque sí es muy interesante, porque en el modelo que nosotros utilizamos también hablamos de la autoeficacia, qué tanto los y las investigadores se creen capaces de ser ellos y ellas mismas las personas que realicen comunicación de la ciencia. Pero en esta parte yo voy a exponerles un poco sobre lo más descriptivo con respecto a las actitudes hacia la divulgación. No me voy a meter mucho con la difusión, eso ya en otro momento lo podríamos ver, porque esto es como como les decía al inicio, una pequeña provocación para que nosotros reflexionemos hacia dónde podemos ir nosotros caminando en este tema. Hablábamos entonces de que sabemos por qué la divulgación es importante, es un factor de crecimiento del quehacer científico, es una aportación para mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es muy importante, no perderlo de cuenta. La inclusión del conocimiento local, ¿verdad? La inclusión de las personas, el reconocimiento del saber de esas personas a pie, entre comillas, casi paréntesis, es fundamental para que nosotros realmente hagamos divulgación de la ciencia, ¿verdad? Y aquí hablo de todas las personas, ¿verdad? Que entonces en comunicación siempre decimos, hay que tener en cuenta al público. Bueno, sí, es que aquí tenemos muchos públicos y tenemos varios segmentos y tenemos distintas audiencias, y es muy importante que eso lo tengamos claro, que todas son igual de importantes y que tenemos que ser igual de inclusivos con ellas. Ahí por eso después desarrollamos estrategias y procesos específicos para cada una de ellas. Y esto es muy importante en una institución en donde la gente es la que nos da, ¿verdad? Es como un préstamo en confianza, nos da a nosotros, para nosotros investigar y hacer cosas. Tenemos, más allá de la rendición de cuentas, tenemos un deber ético también de hacer partícipe de esas personas en este proceso, y no solamente, también como decían los colegas, cada 2 años a llegar a decirles, vieran qué bonito, esto fue lo que pasó, y eso es extremadamente utilitario, ¿verdad? ¿Qué ocurre también con el tema de la divulgación? Que es que yo no sé qué es lo que ocurre en las comunidades científicas, que entre más tecnicismos usemos, más caché nos vemos, creemos, o entre más palabras rimbombantes usemos, creemos que más profesionales somos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos teniendo una formación más especializada cada vez, sí, yo no digo que eso esté mal, pero ya ni siquiera entre la misma disciplina nos podemos comprender. Por ejemplo, en la psicología, yo hablo con un psicoanalista y a veces me utiliza unos términos que yo no entendí, y yo soy psicólogo. Estamos llegando a un nivel tal de especialización, ¿verdad?, que estamos perdiendo la capacidad hasta de comunicarnos, digámoslo así, entre nosotros mismos, entre la misma comunidad de especialistas. Eso es un problema, ¿verdad? Yo creo que es un problema que tenemos, que nosotros también preguntarnos desde qué lugares estamos nosotros formando y desde qué lugares nosotros estamos comprendiendo la comunicación. Porque algo que también siempre yo digo, si nosotros no entendemos, yo creo que esta vicerrectoría lo ha entendido un poco mejor que otros espacios, si no entendemos que toda política de investigación conlleva una política de comunicación, entonces no vamos a avanzar en este tema, ¿verdad? Una cosa no puede existir si no existe la otra, ¿ok? Pero bueno, esto sigamos. Y bueno, mencionar solamente, como hay una cereza en el pastel, si nosotros no
mejoramos la forma en que divulgamos la ciencia, bueno, no solamente vamos a seguir teniendo problemas con el FES, porque la gente no entiende qué estamos haciendo aquí, sino es que también vamos a hacer que la pseudociencia gane terreno, y ya nosotros lo vemos en las redes sociales, ¿verdad? Lo dice la ciencia, mujeres que toman vino tinto más inteligentes, lo dice la ciencia. Y todo el mundo y todo el mundo dice, ay, es científico. Lo peor es después cuando uno ve a la familia y le dice, ¿viste la noticia al Facebook que las mujeres va a tomar vino tinto para ser más inteligente? Eso es, lo decimos en broma, pero esto está pasando, ¿verdad? Gana terreno la pseudociencia y viene ahora todo el problema de las fake news, ¿verdad? Que también ha sido, bueno, otro tema aparte que luego podríamos conversar. Esto ya lo comentamos, vamos a ir a nivel general. Entonces lo que buscábamos era que describir las actitudes del personal de la universidad respecto a los procesos de comunicación de la ciencia, en este caso la divulgación. Trabajamos con un modelo teórico de Haxen que en el concepto de actitudes, el concepto de actitudes a lo largo del tiempo se ha perfeccionado, digámoslo así. Al inicio se pensaba que la actitud era solo o solamente se le incluía un componente afectivo o valorativo, luego se habla de un componente también cognitivo, hasta llegar a las teorías actuales, que son teorías más cognitivo-conductuales, que hablan de que una actitud en sí se basa como en un modelo, digámoslo así, tripartita, en donde tenemos un componente valorativo, uno cognitivo, pero también uno operacional o conductual, ¿verdad? Entonces eso es, utilizamos una escala, ahí está un alfa que para nosotros en el mundo de la investigación es importantísimo esto de la validez y la confiabilidad, entonces ahí están los alfas, eso lo podemos ver también posteriormente. Sí lo pongo porque sí es importante, porque la gente tiene que entender que se puede hacer investigación seria, ¿verdad?, en estos temas, con validez, confiabilidad, y yo creo que también en lo que he visto es que tenemos que hablarle a las autoridades con estos datos, como con la cuestión más, a veces más dura. Hay cosas que yo de la investigación así puedo cuestionar, porque el diálogo con la gente para mí es fundamental, y a veces este tipo de investigaciones coartan un poco el diálogo, pero sí nos ayudan como insumos, porque son datos duros con los cuales podemos hablar con los tomadores de decisión, que también es un término que a mí me ronda siempre en la cabeza. La gente que toma decisiones a veces es la menos informada sobre los temas sobre los cuales tienen que tomar decisiones. Entonces hay que hablarles con este tipo de información. Ya hablamos del concepto de las actitudes, que es un constructo complejo. Estas en sí las características del trabajo de campo. Hicimos un cuestionario con distintas escalas. Yo voy a hablar un poco de las escalas referidas a las actitudes a la divulgación. Lo enviamos por online. La prueba piloto la hicimos mixta, la hicimos tanto online como con cuestionarios físicos, pero la tasa de respuesta a los cuestionarios físicos fue fatal. No crean que es que la tasa de respuesta a los cuestionarios online también fue un éxito, y eso es otro punto a reflexionar, que nosotros lo comentábamos en el instituto. Nosotros y nosotras, ¿verdad?, como investigadores, siempre estamos tocándole la puerta a los demás y a las demás para participar en nuestros procesos de investigación. Pero cuando nosotros nos volvemos objeto de investigación, parece que no colaboramos. O sea, nosotros somos como intocables, no tenemos tiempo o no sé qué es lo que ocurre, pero nosotros no somos sujetos o sujetas de investigación. Entonces, las tasas de respuesta de los estudios referidos a este tema en comunicación de la ciencia, referidos a personal investigador, tienen estas tasas de respuestas, 35, 40, 45%, bajísimas, ¿verdad? Y eso también habla de cómo nos estamos posicionando nosotros, ¿verdad?, en la academia y en la universidad. Yo no sé cómo pasará en las otras instancias que harán ciencia o investigación científica, pero a mí me preocupa esta porque es en la que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Y en la que yo creo, porque como decía César, yo creo en la investigación que hace la universidad, creo en la universidad pública, creo en la importancia de lo que nosotros hacemos, pero también creo que estamos fallando gravemente en lograr que la comunidad en general, la sociedad, entienda lo que nosotros hacemos. Seguimos en una torre ahí
de marfil, de no sé, bueno, en fin. Entonces trabajamos al final con 171 sujetos, eran aproximadamente 435, ¿verdad? O sea, nos falta un montón de gente aquí, de 25 unidades académicas, 11 correspondientes al área de ciencias sociales y 14 al área de ciencias básicas. Prácticamente todos los centros e institutos de investigaciones de ambas áreas, ¿verdad? Y más o menos, así a grandes rasgos, ¿qué resultados tenemos? Bueno, 85 personas eran mujeres, 86 eran hombres. Bueno, estuvo ahí bastante paritario, ¿verdad? El tema de la edad, ¿verdad? Y estos no son datos, a veces digo yo, ay, esto es importante, no, y digo, claro que sí es importante, porque también así sabemos quiénes están desarrollando la investigación en nuestras universidades. A mí me interesa mucho tener este dato de las otras universidades también para saber quiénes son las personas que están investigando, ¿verdad? Y cuál es como su perfil para saber justamente por dónde tenemos que llegar y por dónde tenemos que entrar y hablar con esas personas. Entonces, en este caso vemos que la media de la edad era 42.98 años, 42 años, ¿verdad? Estamos hablando que en el grupo de 30 a 39 años hay 61 personas. Y bueno, ahí pueden ver los otros datos. Este también me interesa a mí mucho. ¿Quiénes están trabajando en centros e institutos de investigaciones y están investigando? Bueno, la mayoría de las personas con las que nosotros trabajamos tienen un grado de maestría y doctorado. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque habrá que ver qué tanto le interesan a las personas que ya tienen un doctorado y que tal vez la mayoría pueden, que ya sean catedráticos o catedráticas, invertir parte de su tiempo en divulgar la ciencia. Y lo digo no porque no quieran, sino porque uno tal vez nunca se les haya prendido el bombillo para hacerlo, digámoslo así. 2, no tengan las herramientas para hacerlo, ¿verdad? 3, no tengan el apoyo institucional eventualmente para hacerlo, o la motivación también, bueno, no sé. Pero hablamos de un personal, digámoslo así, altamente capacitado, digámoslo así, o formado, ¿verdad? Esta me parece muy interesante, que me faltó uno incluir ahí, que era actitudes. Esta es una escala de diferencial semántico que buscamos evaluar mediante 2 polos, ¿verdad? Un objeto psicológico, en este caso la divulgación, y todo sale perfecto, ¿verdad? Solamente uno era muy interesante, que era si la divulgación era una actividad rápida o lenta. La gente la valoraba mayoritariamente como una actividad lenta, ¿verdad? Y todo aquí sale perfecto, ¿verdad? Es productiva, es valiosa, es satisfactoria, es accesible, es importante. Esto lo que revela es un buen discurso interiorizado de la gente. ¿Y por qué lo decimos así? Porque cuando lo contrastamos con otras respuestas de la escala de actitudes, nos damos cuenta que el 48.5% de las personas reporta que en su centro o instituto de investigación no se cuenta con un programa o proyecto específico en desarrollar o promover procesos de comunicación de la ciencia. Si ya nosotros a estas alturas no nos hemos dado cuenta que en la academia no solo es importante ser un buen docente, ¿verdad? Que la universidad se dedica a la docencia también, o un buen investigador o investigadora, sino que también nosotros debemos aprender a desarrollar procesos de gestión y comunicación de la investigación y de la ciencia y de nuestro quehacer, ¿verdad? Porque también la divulgación se hace desde la acción social. Ahora Andrés Ruiz también nos va a hablar de un proyecto muy interesante en el instituto, en donde también se hace divulgación de la ciencia desde la acción social. Esto no es solo desde la investigación, ¿verdad? Pero no hemos comprendido que ya no solamente tenemos que investigar bien y que dar clases bien, tenemos que ser gestores también de lo que hacemos y gestores de la comunicación. Entonces, a mí me gusta mucho esto y me veo más como un gestor todavía que como un investigador. Yo me siento más un gestor, pero bueno, eso es punto y aparte. Otro dato interesante, el 95.3,3% del personal académico también reporta nunca haber participado en actividades de capacitación o educación sobre redacción de artículos de prensa o actividades dirigidas a públicos no especialistas. Este dato también es importante porque entonces no sabemos comunicarnos con otros públicos y no tenemos capacitación y no sabemos qué es esto. Esto es tan básico, diría yo, que hasta el tema de la pirámide invertida, entender qué es lo importante cuando uno hace una entrevista a un investigador,
¿qué es lo primero que le dice? Y digo yo, aquí uno mismo hasta tiene que hacer la misma pirámide invertida para saber cómo encauzar esa entrevista. Pero bueno, aquí lo interesante es que nosotros sí nos preocupamos mucho por hacer cursos sobre cómo redactar artículos científicos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para publicar en Scopus, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para llegar ahí? Pero no nos preocupamos por enseñarle a la gente, bueno, ¿y usted cómo puede comunicarse mejor? Y es que hasta la gente que gana grants, o sea, vámonos a eso, la gente que gana los grants es la gente que puede explicar en 3 oraciones su investigación de la forma más sencilla. No es la gente que te da los tecnicismos y que te dice en 7 párrafos es esto y vamos a conquistar no, es la gente que logra comunicarse de una forma fluida, ¿verdad? Y sencilla. Todavía yo creo que no hemos llegado a comprender eso del todo y esta carencia, ¿verdad? Yo creo que de capacitación lo revela, ¿verdad? Ahora, otros datos interesantes con respecto a la escala Likert, ya no la de diferencial semántico, el 39,2% está muy de acuerdo en que los pares científicos consideran que la divulgación trae consigo aumento de las relaciones con otros profesionales. Bueno, eso es positivo. La normativa universitaria estipula que los procesos de divulgación son fundamentales para el desarrollo y la investigación de la ciencia, es positivo, tiene de hecho es el porcentaje más alto de acuerdo. Está bien. El centro instituto al que pertenezco promueve la divulgación de los resultados a diversos públicos. También, bueno, pareciera que entonces está bien la cosa. La gente dice que sí, que eso lo dicen, pero en el momento de hacerlo no es así, ¿verdad? El 43,3% está poco de acuerdo en que la universidad le ha brindado la suficiente motivación para divulgar sus investigaciones. El 42,1% dice que está poco de acuerdo en que cuenta con incentivos institucionales para participar en actividades de divulgación. El 36,8% también expresa estar poco de acuerdo en que el Centro de Instituto de Investigaciones considera la divulgación como una forma de captar recursos para la investigación. Y el 39,8% también considera estar nada de acuerdo en que el participar en actividades de divulgación me ha sido de ayuda para ascender en régimen académico. No, es que eso no es importante, eso todavía no llegamos ahí. Yo le digo a la gente y a veces a mis colegas, le digo yo, pero es que esto uno se la tiene que creer. Si yo creo en la divulgación, digo yo en mi currículum pongo todas las actividades de divulgación en las que participo. Eso es parte de mi trabajo. Que me invitaron a dar una entrevista, que me invitaron a dar una charla, todo lo pongo. Eso es parte. Yo le tengo que dar también un valor a esto, que no, eso no me lo puntúa en régimen, ya pues no me lo puntuarán. Pero yo desde ahí mismo, yo reconozco que si participé en la expo tal, eso también son actividades de divulgación, ¿verdad? Y estamos hablando de lo más tradicional, porque tal como dice Margot, es que deberíamos nosotros diversificarnos más. Hay cosas tan lindas que se hacen, hay concursos de fotografía en divulgación de la ciencia, hay monólogos de la ciencia lindísimos. Una amiga mía ecuatoriana que estudió conmigo en España hizo uno de la química del amor. Entonces, ¿qué pasaba en el cerebro cuando uno se enamoraba? Y hacía un monólogo científico lindísimo. Los cafés científicos, que también sí como han hecho algunos. Hay formas muy, muy dinámicas y bonitas de poderle llegar a la gente y de incluir a la gente. Más allá, que también yo organizo y hago muchas conferencias públicas para colegas, más allá de la conferencia pública, que sí, no es que esté mal, pero todavía más allá de eso, sí hay cosas que se pueden hacer. Lo que hace falta mucho, yo creo que también es como voluntad y posicionamiento con respecto al tema. Pero bueno, sigamos porque yo creo que ya me queda poquito tiempo. Cuento con incentivos, yo creo que este ya está, ya lo vi. Y es muy interesante porque después cuando preguntamos por las actividades de divulgación que la gente realiza, teniendo este contexto, la gente dice, bueno, sí, yo lo que realizo son conferencias públicas, o participo en X actividades o expos o en esto. O sea, la gente participa en actividades de divulgación, según estos resultados, en actividades orales, no en actividades que impliquen otro tipo de tiempo, como escribir, como eso. No, la gente pienso yo que tal vez es lo más sencillo, digo, no lo sé, es un decir, pero
De que participen en actividades orales, sí, más que en otras que impliquen otro tipo de procesos, eso es lo que los datos nos arrojan. Entonces, yo había hecho una escala que decía cuáles son las dificultades del personal investigador entonces para las actividades de divulgación de la ciencia. Miren qué interesante. La gente dice que es falta de tiempo, TA es totalmente de acuerdo. O falta de reconocimiento por parte del régimen académico. Acá esto, qué interesante contrastarlo también con lo que decíamos temprano de las cosas que uno hace por amor. ¿En dónde trabajo? ¿En dónde está mi tiempo de la Red Pop? Digo yo, ¿en dónde está? Pero la gente no hace cosas si no son reconocidas. Estos dos puntos me parece interesante. La falta de tiempo, bueno, no sé. Podríamos problematizar todos los demás, ¿verdad? Claro. Totalmente. Puede ver con el interinazgo, pero curiosamente ese dato no lo presenté. Esta población, esos 171, la mayoría está en propiedad y por eso son máster y doctores. Entonces, ¿podría haber con el interinazgo algún, sí, tal vez algo que nos jale el dato, pero la mayoría no están en posición de interinazgo? Ahora vean qué interesante. Desconocimiento de la variedad de medios y recursos que pueden utilizarse para divulgar la investigación académica. La gente dice PD. ¿PD qué es? Poco de acuerdo. Parece que la gente conoce los medios, al menos en la universidad. Entonces, preguntamos sobre eso. ¿Cuáles medios de divulgación de la ciencia conoce usted y cuáles utiliza? Acá está pequeñito, pero yo creo que sí se ve, miren qué interesante. Prácticamente los conocen todos, bueno, pero los utilizan mínimamente. Ahí César y yo comentábamos de cuál podría ser la hipótesis de esto, o qué hay detrás. Por ejemplo, el que más conocen, el SU, es el Semanario Universidad. Lo conoce un 93,6%. Han utilizado el semanario como una estrategia de divulgación, solo un 36,3%. Habría que preguntarse por qué. Ahí hay varias hipótesis que después podríamos problematizar, pero entonces la pregunta acá es, ¿qué es lo que está pasando entonces? Que podemos conocerlos, pero no los usamos o no nos interesa utilizarlos, o no hay motivación para utilizarlos, o no hay incentivos para utilizarlos. Esto a mí también me encantaría hacerlo con las otras universidades para saber en esos otros recursos que ellos tienen, cuántos están siendo utilizados, ¿verdad? Y sabiendo que nuestros medios de comunicación también tienen un alcance limitado, ¿verdad? Y es complicado. Nosotros en el instituto hemos organizado hasta reportajes para la Perfil en neuropsicología. Es más, con Mónica Salazar una vez lo hicimos, nuestra gestora de la investigación. Y animarse a hacer eso es todo un riesgo para algunos de los investigadores e investigadoras. Lo ven como no sé, como poco formal, como poco, es complicado, ¿verdad? Tratar de llevar también al personal investigador a estos otros medios en los cuales pueden tener acceso a otros segmentos de la población, otros públicos, a veces es difícil, porque sienten que pierden ¿qué? Prestigio académico. El tema del prestigio, no lo hemos hablado, es otro tema que está impidiendo, aunque no salió aquí, habrá que ver cómo lo preguntamos en otra investigación, el tema del prestigio académico parece que también limita. Todo el mundo conoce a Carl Sagan, pero también Carl Sagan tuvo en su época un ataque fuertísimo de la parte de la comunidad académica. Bueno, y él se constituyó en sí el divulgador por excelencia de la ciencia, pero parece que el tema del prestigio sí frena a la gente para participar en otras formas. Podría ser, ¿verdad? Sí. Ok, pero bueno, algo que también ya vamos para finalizar, incluí, recuerden, la divulgación de la ciencia se puede hacer desde diferentes lugares, la pueden hacer diferentes personas. Yo sí creo que uno como investigador, si yo no soy muy mediático o no tengo las herramientas o lo que sea, bueno, busco quien me ayuda. Podrían ser los periodistas científicos, aunque no tenemos nosotros periodistas científicos. Digo, a nosotros nos ha ido muy bien con los de la U, que tienen capacitación en esto, pero en realidad este país no tiene formación en periodismo científico, ¿verdad? Y es interesante porque entonces, ¿cuáles son los tiempos de la ciencia, digo yo entre comillas, y los tiempos en los periódicos, en los tiempos de los medios, del periodismo, ¿verdad? No se puede manejar los tiempos de la ciencia o son los tiempos de la ciencia congruentes con los tiempos de los periódicos, hacer una nota en esto, bueno, en fin.
Eso es otro punto. Pero entonces yo dije, bueno, dentro de los mediadores o dentro de la gente que nos pueden ayudar a nosotros o me pueden ayudar a mí, porque yo he aprendido montones de los periodistas y de los comunicadores. Ignacio Fernández fue un profesor mío, un español que trabaja en los temas de comunicación, y a mí me enseñó muchísimo porque me decía, usted redacta excelentes informes académicos, pero cuando me pedía, haga un reportaje de lo que usted está investigando. En ese tiempo era el tema de explotación sexual comercial. Entonces me decía, acuérdese el reportaje, las características que tiene que tener, diferentes fuentes, etcétera. Y yo creía que hacía el mejor reportaje. Bueno, no era mi campo, yo no soy periodista, estaba teniendo una formación en eso, en comunicación de la ciencia, pero seguía haciendo yo informes académicos, ya sabiendo yo supuestamente cómo debería ser. Pero bueno, entonces, ¿cómo valoramos nosotros si yo como investigador, investigadora, yo digo, no, es que yo no soy mediático, no, es que yo soy una papa ciencial, es que yo no puedo divulgar porque me cuestan los tecnicismos, es que yo, lo que sea que digamos, bueno, que nos apoyemos en lo más tradicional, que sabemos que pueden haber otros educadores no formales de la ciencia, pero digamos en el periodismo científico, pero curiosamente cuando les preguntamos a los y las investigadores, bueno, si ellos no lo quieren hacer y que nos ayuden los profesionales de la comunicación, hay una valoración súper negativa de los periodistas y de las periodistas. Entonces, si usted no lo quiere hacer y no quiere que entonces esta persona que le pueda ayudar le ayude, entonces vean qué interesante, porque el personal entrevistado, el 68,4% afirma estar totalmente de acuerdo en que los y las periodistas deben permitir al personal científico verificar antes de su publicación las noticias o reportajes en los cuales citan sus nombres. Y ese es uno de los temas más polémicos porque es también hablar de censura previa. O sea, usted está escribiendo de mí, de mi investigación, bueno, présame para ver qué va a escribir, porque si no, entonces no lo dejo. Imagínense qué serio es este asunto también en cuanto al respeto profesional a los colegas de otras disciplinas, ¿verdad? Entonces, es muy curioso porque es que los investigadores y las investigadoras piensan que los y las periodistas entran en inexactitudes, eso es, inexactitudes, que no pueden darse ellos el lujo de permitir. 39,8% afirman no estar de acuerdo en que los periodistas científicos tienen razón al afirmar que el personal investigador no sabe explicar los resultados de sus investigaciones de forma simple. O sea, el problema son otros, no yo, ¿verdad? Eso es muy proyectivo, ¿verdad? Eso es muy proyectivo. Y es curiosísimo, en Salamanca hay el Instituto de Investigaciones del Cáncer, uno de los mejores institutos de investigaciones del cáncer de toda Europa está en Salamanca. Entonces, en otro curso, íbamos nosotros a hacerle una entrevista a un investigador, estaba investigando sobre un cáncer en ratones. Bueno, fue una cosa terrible, pero él quedó muy contento y él pensó que le habíamos entendido todo. Entonces, ahí es parte de que yo creo que realmente la gente cree que realmente comunican y que la gente les entiende. Yo creo que por eso es una cuestión actitudinal. Nosotros tenemos que hacerle ver a las personas, en realidad, eso se podría explicar de otra manera, porque la gente yo creo que no ha entendido que realmente no se ha comunicado de una forma sencilla. El 40,9% está muy de acuerdo en que la cobertura mediática, bueno, lo que les decía, es inexacta, y un 38%, esos son los porcentajes de mayor, ¿verdad?, consenso, está totalmente de acuerdo en que los y las periodistas por lo general no presentan de manera adecuada los hallazgos científicos. Ellos y ellas lo que decían era justamente eso, como que los tiempos de la ciencia o los temas científicos no se pueden tratar de la misma manera y con los mismos tiempos que tratan cualquier otro tema. Conclusiones, bueno, valoraciones actitudinales positivas no implican un correlato práctico. La universidad podrá tener un discurso que valora la divulgación, pero realmente no ofrece, yo creo que incentivos y formas más prácticas de facilitar el que las y los investigadores puedan participar de este proceso. Desaprovechamiento de los recursos dedicados a la divulgación dentro de la U, en este caso de la UCR, yo creo que existe también, y una valoración actitudinal negativa del personal periodístico, que yo creo que debemos trabajar en ello, porque para mí son unos aliados estratégicos, aunque también hay cosas que pueden mejorarse desde ese ámbito. Retos muchos, aumentar competencias actitudinales y promover este cambio de mentalidad que hemos
como reflexionado durante toda la exposición. La relevancia de la divulgación en sistemas de mérito universitario. Yo lo pongo, pero yo no sé, esto es como la utopía, ¿verdad? Uno no renuncia a la utopía, no, yo lo pongo, y lo pongo en todo lado. Ustedes si me ven en otro espacio van a ver la misma, porque yo lo pongo porque creo en eso. Pero bueno, que eso ocurra es otra cosa. La capacidad para mediar pedagógicamente, seguimos, el tema del lenguaje es un tema, es un temazo. Y no solo los tecnicismos, sino esto, como nos referimos, los legos, los de a pie, los ignorantes, no podemos, tenemos que trabajar mucho en el lenguaje, y no solo desde la parte de los tecnicismos, ¿verdad? Sino también desde esta parte de cómo nos posicionamos nosotros e incluimos a los demás. Mejorar el vínculo con el personal periodístico para mí es fundamental, y hago la aclaración sabiendo que son un eslabón más, ¿verdad?, de todo este proceso, ¿verdad? Porque hay otras personas que nos pueden ayudar a nosotros a hacer divulgación si es que nosotros no sabemos cómo, pero queremos o no, bueno, en fin. Procesos de capacitación y adiestramiento en comunicación, yo creo que eso es importante. El SICOM ha hecho unos, yo participé ahora en uno muy bonito sobre infografías, ¿verdad? Cómo hacer infografías y utilizar medios electrónicos para hacer divulgación, muy, muy, muy bonito. Y bueno, y dejar de lado el tema de los prejuicios en torno a las personas que se encuentran fuera de las comunidades científicas, yo creo que es importantísimo. Nosotros vemos a las personas, bueno, nosotros no, hay algo en el sistema que hace que les veamos como simplemente sujetos de investigación y ya, nada más. Y eso es importante erradicar, y no valoramos que el conocimiento local, que tal vez no sea un conocimiento especializado, es igual de importante y nos puede contribuir a nosotros a fortalecer las líneas de investigación y la investigación en sí. Y bueno, ahí estamos, muchas gracias. Esta frase también me gusta mucho: la ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable, lo dijo el famoso Leonardo da Vinci. Muchas gracias, espero no haberme alargado mucho.